El presidente Petro en los últimos días ha defendido al canciller Álvaro Leiva, que recordemos la semana pasada fue sancionado, suspendido por 3 meses por la Procuraduría y tendrá que defenderse en un juicio de 2 cargos que ha calificado como cargos que son graves. Ahora, todo esto tiene una historia. La decisión de la Procuraduría tiene todo que ver con unos testimonios que dieron personas que trabajaban en la Cancillería con el canciller Leiva y también en la Agencia Jurídica del Estado y que fueron recolectados por la Procuraduría. En Caracol Radio tuvimos acceso a algunos de esos testimonios. El primero es el de la señora Silvia Carrizosa, la directora de Talento Humano de la Cancillería. A ella le preguntó el procurador cuál fue su posición, la posición de la señora Carrizosa con respecto a la licitación de los pasaportes y al pleito que Thomas Greick & Sons ha puesto a la nación, que es de casi 120.000 millones de pesos. El riesgo frente al hecho de la presunta falsa motivación del acto administrativo que declara desierta la licitación puede ser, es un riesgo alto. Entonces, evidentemente, para precaver un litigio y para en beneficio de los intereses de la Cancillería y del Estado, en mi calidad de miembro del comité, considero que lo mejor es buscar una solución a este conflicto en la etapa prejudicial. También le preguntó el procurador Ezequiel Sánchez, que además es el ponente de la decisión de sancionar al canciller Leiva, cuál era la posición de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. La posición de la agencia jurídica y de hacer unas mesas de trabajo, doctor, para buscar alternativas de solución del conflicto. Esa fue la posición que yo acompañé. Recomendación, o sea, en el medio del debate se dijo que la posición que íbamos a llevar a la audiencia de conciliación era esa, ante la Procuraduría, que era esa. Okay. Y yo acompañé esa recomendación de que se hicieran las mesas de trabajo para buscar mesas de trabajo con el convocante y con la agencia jurídica, ¿no? Siempre que estuviese la agencia jurídica con miras a buscar posibles fórmulas conciliatorias. Esa fue la decisión. La recomendación que nos hizo la directora y fue la que acogí en lo particular y acogimos todos los miembros del comité. Uno de los argumentos que ha utilizado el canciller Leiva y también el presidente Petro para sugerir que declarar desierta la licitación fue una decisión correcta, es decir, que había una supuesta cercanía entre el abogado de Thomas Greick, Juan Pablo Estrada, y un señor que trabajaba en la Agencia Jurídica del Estado, que se llama César Méndez, que era el director de Defensa Jurídica de la Agencia Jurídica del Estado. Sobre eso se le preguntó, sobre esa cercanía, también se le preguntó en la Procuraduría a la señora Carrizosa. Fue muy categórica en decir que ella se había en su rol de directora, no sé si es directora o no sé cómo, de la Agencia Jurídica del Estado, reunido con el apoderado de Thomas, que ellos la habían solicitado reunirse y que en su rol y con la pretensión de buscar soluciones, pues los había escuchado, y ella misma informó que el doctor César Augusto Méndez, director de Defensa Jurídica Nacional, que César Augusto era compañero del apoderado de la Unión Temporal Pasaportes 2023. ¿Qué entendió usted cuando dijeron esa expresión? Que no hubiese malas interpretaciones. Fue muy clara en decir, quiero que quede en el acta, que los señores me fueron a buscar, que este señor es compañero del apoderado y que ellos nos fueron a... ¿En qué sentido? Precisamente sobre este punto, el señor Méndez, que como digo ya no está en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, también fue interrogado por el procurador y obviamente le preguntó cuál era su relación con el abogado Juan Pablo Estrada. Es una relación estrictamente profesional. Si bien somos de la misma universidad, nunca crucé palabra con él en la universidad. Él iba 6 meses, él iba en un curso 6 meses anterior al mío. Yo era de A, él era de C, pero lo vine a conocer y me lo presentaron en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Yo 11 años en la agencia, a partir de algunos casos que él como defensor de entidades públicas llevaba. Nunca he ido a su casa, ni siquiera sé dónde queda su oficina, nunca he ido a su oficina, él tampoco ha ido a mi casa, mucho menos, entonces no sé de dónde sale esa información. Por supuesto que, bueno, hemos coincidido en foros académicos. El señor Méndez también tenía que explicar por qué la Agencia de Defensa Jurídica del Estado recomendó a la Cancillería conciliar con Thomas Greick & Sons por la demanda de los 120.000 millones de pesos. Esto explicó. La declaratoria de desierta de la licitación tenía sus debilidades. Y en tal sentido nosotros le dijimos al Comité de Conciliación que deberían considerar una propuesta de arreglo y evitar la demanda, porque la demanda posiblemente podría perderse, aunque esto pues uno no lo puede garantizar como abogado, pero con la línea jurisprudencial actual
con las normas, porque las normas también señalan que las propuestas de acción inconferente se pueden adjudicar, pues que él estaba y tenía serias posibilidades de perder El presidente Petro ha insistido en su cuenta de X que no se podía entregar esa licitación porque había un único oferente. Ese argumento, dice el señor Méndez, es un argumento débil porque la jurisprudencia dice una cosa completamente distinta. Frente a ese cargo nosotros consideramos que tenía una vocación de prosperidad alta, principalmente porque la jurisprudencia en relación con ese tema de los únicos oferentes pues ha tenido una línea desde hace algún tiempo bastante pacífica, señalando que el hecho de que exista un único oferente que cumpla todas las condiciones del pliego, que cumpla los requisitos habilitantes y los requisitos ponderables, no inhibe, no impide que la administración le adjudique el contrato. En este caso, nosotros, revisado el expediente del proceso de contratación, encontramos que Thomas de Beck había sido ya, la oferta, la propuesta de Thomas de Beck había sido evaluada, calificada y había sacado pues el mayor puntaje posible, 1000 puntos sobre 1000 puntos. Incluso encontramos que el comité de evaluación había recomendado contratar a Thomas Beck & Sons. Y finalmente, el testimonio de Juan Carlos Lozada, el director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. El señor Lozada ha sido señalado de reunirse en París en noviembre con Jorge Leiva, hijo del canciller, y con Alex Vernot para hablar precisamente del asunto de los pasaportes. El señor contestó sobre esa supuesta reunión en el Hotel Le Grand en París esto. Jorge Leiva lo conozco aproximadamente 20 años. Lo conocí indiscutiblemente por el papá. Lo conocí por medio del papá, al papá lo conocí antes, y al papá lo conocí por medio de mi hermano Jaime Lozada Perdomo, como le dije al comienzo, que fue asesinado por la FARC. Que de la reunión que sí tuvimos en el Hotel Le Grand con el señor Vernot, con el señor Jorge y con unos empresarios alemanes y de otras nacionalidades, es mentira, no se ajusta nunca a la realidad. Conocí, sí, el hotel. Era la primera vez que iba a París, no conocía París. Yo contacté a Jorge, le dije, Jorge, vamos, tu papá va a estar en París, porque iba a una cuestión de un encuentro de paz. Vamos a continuar la negociación del tratado de extradición con el país de Francia, y lo cual estamos invitados por la Cancillería. Ahora, el señor Lozada sí reconoce que en aquel viaje se encontró con Alex Vernot, solamente que para hablar de asuntos distintos a los pasaportes, para hablar tal vez de la extradición, que por cierto beneficiaría, dicen algunos, al propio Alex Vernot. Nunca hablamos de negocios, de ninguna índole de negocio, simplemente la situación del país. Me dijo, ¿usted qué está haciendo acá? Le expliqué la situación que estaba haciendo acá y le comuniqué una cosa que con mucho orgullo lo hago. Le dije, primera vez en Colombia, le decía. Pudimos acordar con Francia lo siguiente. Dijo, ¿qué? Yo le dije que ellos no nos extraditan sus nacionales, pero nosotros tampoco le vamos a extraditar nuestros nacionales. Vamos a hacer un acuerdo y ahí está dentro del acuerdo cómo va a ser la figura de las condenas para contrarrestar los delitos internacionales. Recordemos que el señor Vernot fue declarado inocente en primera instancia, condenado en segunda por el Tribunal Superior de Bogotá, y su caso está ahora, un caso que tiene que ver con Carlos Matos y el caso Hyundai, en casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y él vive en París, por lo tanto, cualquier decisión que se tome con ese país con respecto a la extradición podría beneficiarlo a él personalmente. Sobre esto hay mucho que decir todavía. Por ahora, lo que es cierto es que el canciller Álvaro Leiva sigue despachando desde el Palacio de San Carlos, a pesar de estar sancionado por la Procuraduría.